Hoy conversamos con Carlos Lanza, quien nos contará cómo dialogan las obras de la exposición colectiva Tránsitos entre la tradición y lo contemporáneo. Además, conoceremos el arte gastronómico que presentó la carrera de técnico universitario en alimentos y bebidas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la inauguración de esta exposición colectiva. Y la agenda cultural de la semana. Comenzamos. Esta muestra es una fusión de lenguajes, en la que se articularon dos generaciones que han realizado una práctica artística sostenida en el tiempo entre los artistas. Pienso que este problema metodológico que ha generado un conflicto innecesario entre las prácticas que vienen de la tradición y las prácticas que se han acentuado bajo el lenguaje contemporáneo, no se puede resolver con una muestra. Pero creo que Tránsitos entre la tradición y lo contemporáneo, que es el proyecto que inauguramos el 22 de septiembre, por lo menos lo ha evidenciado, lo ha expuesto. Yo creo que el CAC, más que una muestra, lo que generó en este trabajo, en este proyecto, del cual yo soy el curador, es tener un documento visual. Con este documento visual vamos a profundizar más el problema que se ha planteado a nivel de lenguajes. Pero no se puede resolver porque esto tiene que ser un valor estético que incorpore una nueva concepción del arte, no solamente entre los artistas, sino entre el público. Tiene que ser parte de una nueva cultura visual, pero no se puede resolver de manera inmediata. Hasta que se convierta en un valor estético acentuado y en una cultura visual acentuada, podríamos plantearnos nosotros que esto se empieza a resolver. ¿Y cuál sería la primera evidencia de que esto se empieza a resolver? La tolerancia hacia los lenguajes. Creo que aquí hay una pieza que pone en evidencia la intolerancia, y es el performance que se montó en la Escuela Nacional de Bellas Artes cuando cubrimos la escultura de Mario Zamora. Esa intolerancia fue una cosa increíble, la forma en que la gente reaccionó. Sin embargo, el resultado de ese conflicto que se generó en Facebook se terminó convirtiendo en una obra de arte dentro de este proyecto. Es decir, que se convirtió en una propuesta de naturaleza contemporánea. Entonces, por eso planteo yo que, aunque no esté resuelto, esté expuesto el conflicto. No solo se ha encarado, deseo que se siga encarando, que se siga desarrollando, que se siga planteando, porque esta exposición, en el fondo, es una convergencia de estos lenguajes. Claro, yo creo que la muestra sí evidencia, por ejemplo, que se puede hacer contemporáneo desde la pintura. Lo demuestra Armando Lara, con una pintura donde él desarrolla un lenguaje clásico ya en su obra, pero al mismo tiempo confrontada con una naturaleza expresionista en el lenguaje de Byron Mejía, por ejemplo. Entonces, también nos demuestra esta confrontación de lenguajes, en el mejor sentido de la palabra, entre una obra figurativa, como he dicho, de Armando Lara, y una pintura abstracta de Luis Landa. Bueno, en esta muestra no solamente se exhibió pintura, también se exhibió escultura, ¿verdad?, en sus diferentes formas. Hubieron otras formas de lenguaje, por ejemplo, la utilización de la tinta sobre el lienzo, el caso de Samuel Erazo. Pero, reitero, el público que observó estos trabajos entendió que se puede dialogar entre lenguajes de la tradición y lenguajes de la contemporaneidad. Y cualquier persona que visite esta muestra se va a dar cuenta que estos lenguajes convergen. La misma organización museográfica en las salas hace dialogar abstracción, por ejemplo, con figuración. Hace dialogar un trazo espontáneo con un trazo geométrico, el caso de Bayardo Blandino. Hace dialogar, por ejemplo, esculturas en barro con esculturas en vidrio. Hace dialogar esculturas en madera con gasas, en texturas. Es decir,
esos diálogos intensos, hace dialogar obras que cuestionan la realidad social y obras muy existenciales. El caso de esta escultura de Arles Galo, el caso de la obra de Senia Mejía, que hay un cuestionamiento social donde evidencia el problema de la violencia, pero más allá de eso es el lenguaje con que lo dice. Bueno, Celsa Flores, por ejemplo, la tradición siempre descubrió la pintura en la pared. Celsa la puso en el piso. Yo había observado este tipo de pintura en el piso una vez en una obra de Jorge Restrepo. Él había puesto por primera vez en una bienal, en un salón de la Antología de las Artes Plásticas en el año 2004, él había expuesto una pintura en el piso. Pero esta vez Senia también se atreve a hacerlo ahí, porque también está generando una idea como de entierro, donde el soporte en el que está la pintura es como una especie de ataúd, y ahí se mueve una especie de lienzo que parece un sudario, Entonces, las características de esta obra de Celsa, el concepto que quería dar, solo se podía desarrollar si la pintura estaba en el piso, y así lo hizo. Pero lo más importante de todo esto es que dentro de la sala entonces vamos a ver la tradición en la que hemos encontrado la pintura siempre en la pared y la contemporaneidad, donde también vamos a encontrar una pintura que abandona la pared para dialogar desde el piso. Totalmente opuestas. Uno es un pintor bastante, yo le podría decir, muy racional en su concepción, muy equilibrado en su trazo, no hay excentricidades, no hay barroquismo, no es cargada, es solvente, y que sin embargo frente a esa pintura tan solvente, geométrica, dialoga una escultura tan teatral, escenográfica, totalmente escenográfica, donde tres elementos juegan internamente para construir una escultura tan rica como la que genera Regina Aguilar. Entonces, esos son los aspectos del lenguaje que es importante considerar dentro de esta exposición. Pero fíjense que con lo de Miguel Romero yo quería señalar algo. Miguel Romero, de sala a sala, dialoga con Galo porque sus esculturas están en el aire, son esculturas aéreas, cuando generalmente las esculturas se han concebido como espacios estáticos, son esculturas en movimiento. Y en el caso concreto de Miguel, eleva su escultura y la transparenta en madera, y Galo la hace en barro. El barro y la madera dialogando en dos salas diferentes, pero en el marco de un mismo proyecto. Esa es la riqueza de tránsitos entre la tradición y lo contemporáneo. Y en el caso de Miguel, la virtud que tuvo es que se instala su escultura transparente totalmente y no interrumpe el diálogo entre su pieza y las otras piezas que son donde está, por ejemplo, la obra de Samuel Erazo, Paisaje, por ejemplo, de Darwin Rodríguez, que es un artista virtuosísimo del hiperrealismo, donde trae un elemento externo, que es la violencia, dentro de las salas de la institución. Entonces, él nos recuerda con esa pared que dentro de lo agradable que pueda resultar los espacios de exhibición, está esa realidad tétrica, esa realidad sórdida, y nos trae una pared en la que hace una alusión a balazos, una pared llena de balazos. ¿Quién habrá sido muerto ahí? No sé. ¿Quién se habrá sido fusilado? No sé. Pero lo cierto es que la pared es una pared violenta o una pared violentada. Sí, en el caso de Darwin, presenta un lenguaje fincado en el hiperrealismo, con óleo. En el caso de Luis Landa, aparece un lenguaje de la abstracción. Y en el caso de Byron Mejía, se encuentran unas técnicas mixtas, ¿verdad? Desde acrílico
cenizas, tierra, es decir, diferentes, como señalo en el texto curatorial, son diferentes lenguajes pictóricos construyendo un diálogo lúcido con la luz. Eso es lo que podemos ver en esas tres pinturas. Y eso es lo que yo llamo la atención, por ejemplo, de cómo frente a una abstracción tan ensimismada, tan programada como la de Luis Landa, viene inteligentemente Darwin Rodríguez, toma la palabra y le ofrece un discurso hiperrealista. Ese es un contraste genial, pero convocado gracias al proyecto curatorial. Y dentro de esos dos lenguajes aparece también dentro del escenario pictórico un Byron Mejía proponiéndonos una variedad de técnicas a partir de diferentes materialidades. El diálogo de colores, el diálogo de propuestas conceptuales, pero también diálogo de materiales. Bien, lo primero que debo señalar es que esta muestra rompe un hito, o marca un hito, porque en primer lugar, muchas de las propuestas que se están presentando el día de hoy superan incluso la propia producción de los artistas. Es decir, hay artistas que con sus trabajos se superaron a sí mismos en lo que han venido haciendo. Ese es un logro fundamental. Y si marca un hito en la historia de las artes visuales en Honduras, obviamente espero que sea un referente para las demás propuestas de arte local que se están haciendo, que hasta donde yo venía observando con mucho respeto el trabajo de los artistas, son propuestas que no estaban diciendo nada nuevo. Pero esta propuesta que hemos curado en este proyecto Tránsitos, creo que debe estudiarse, debe observarse, porque en esta propuesta se están evidenciando la síntesis de lo mejor de los lenguajes de la tradición y la contemporaneidad. Y a partir de esa síntesis es que me parece que la Escuela Nacional de Bellas Artes lo debe estudiar, que la carrera de arte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la debe estudiar, que la carrera de arte de la Universidad Pedagógica lo debe estudiar, que las galerías y museos independientes deben ver Tránsitos como ese documento visual del que hablé al principio, del cual hay que sacar las mejores lecciones metodológicas y las mejores lecciones estéticas y las mejores lecciones sobre la curaduría para poder aprender y desarrollar y profundizar este lenguaje y otros lenguajes nuevos que vengan a superar este que estamos desarrollando hoy. La principal para mí, si no hubieran otras, es el hecho de que hemos estado enfrascados en un falso conflicto que ha opuesto a artistas que vienen de la tradición con artistas que vienen desarrollando su trabajo dentro del arte contemporáneo. Yo creo que también es un error pensar, como lo señalo en el texto curatorial, de que para ser nuevo, para ser novedoso o para ser contemporáneo hay que renegar de la tradición. Pero también es un error pensar que al asumir el orgullo de la tradición, también es imprescindible o necesario negar los lenguajes de la contemporaneidad. Esta exposición muestra que en un espacio social tan intolerante, los lenguajes de la tradición y la contemporaneidad han podido dialogar con mucha honestidad y han podido generar obras trascendentes. Yo creo que ese diálogo fraterno entre lenguajes se da en Tránsitos, y creo que este es el camino a seguir. Pero repito, no es un problema metodológico resuelto, se va a volver un problema resuelto hasta el día en que la gente entienda que la tradición y la contemporaneidad son lenguajes necesarios siempre y cuando se hagan con calidad y honestidad. No, solo agradecer a todas las personas que estuvieron involucrados en este proyecto. Me parece que ahora lo que hace falta es que la institución, es decir, el Centro de Arte y Cultura, acuerpe esta muestra con una serie de actividades, que permitan mantener vigente y visibilizada esta muestra, que no vaya a quedar en aquellas muestras que mueren el día en que se inauguran.
¿verdad? Y porque vale la pena seguir trabajando este proyecto. Yo creo que podría ser un evento anual y explorar otros sectores de artistas, porque aquí hay unos artistas jóvenes que están produciendo buena obra, pero bueno, si no estuvieron en este proyecto no es porque sean malos, sino porque un curador define un perfil de sus conceptos y sus ideas y escoge los artistas que pueden participar dentro de ese perfil. Pero yo creo que esto para mí resultó mucho más interesante que las 2 bienales que ha tenido el Centro de Arte y Cultura. Yo creo que el CAC se debe replantear sus proyectos. Proyectos como este vale la pena seguirlos sosteniendo. En esta exposición, cada obra de arte fue representada por una degustación gastronómica, realizada cuidadosamente por estudiantes del Técnico en Alimentos y Bebidas, TUAP, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Veamos los resultados.